Hola, muy buenas noches amigas y amigos. A continuación vamos a presentarles el mejor resumen de lo que han sido las manifestaciones del día de hoy, 3 de octubre de 2019 en todo el Ecuador. Nosotros en particular transmitiremos un resumen de lo que ha sido la protesta en Quito. Analizaremos las causas sociales y políticas que originaron esta protesta. Comencemos. Según el Banco Central del Ecuador, el déficit fiscal es de 39.491 millones de dólares, es decir, es el 36,2% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Esto se registró en julio pasado, del presente año 2019. Este déficit, acompañado del excesivo gasto corriente que actualmente maneja el Estado ecuatoriano, ponen a la economía del país andino en riesgo. Ecuador no posee una matriz económica fuerte que produzca mercancías que le permitan generar mayores ingresos económicos, por lo que el país depende especialmente de la exportación de bienes primarios agrícolas y ganaderos. Esta circunstancia, sumada al excesivo gasto del anterior régimen del expresidente Correa, y la inequidad económica del sistema mundial, han minado la economía del país. Lenín Moreno lleva ahora el desafío de equilibrar las cuentas públicas del Estado, y la estrategia que ha elegido para hacerlo, no ha sido la más conveniente. A continuación les mencionaremos las medidas económicas elegidas por el actual mandatario, para equilibrar las arcas fiscales. Si bien no habrá un incremento al impuesto al valor agregado, conocido como IVA, sí tomará otras acciones. El mandatario dijo que los que más tienen sí deberán hacer un esfuerzo adicional. Las empresas con ingresos anuales mayores a 10 millones de dólares, pagarán por 3 años una contribución especial, exclusivamente para seguridad, educación y salud. El presidente de la República del Ecuador también añadió que se va a eliminar el subsidio al diésel y la gasolina extra. Moreno reveló que el país otorga más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel y la gasolina extra, situación que, en sus palabras, beneficia a los que no lo necesitan, como acción de compensación que sirva para proteger a quienes pudieran verse afectados por lo anterior. Moreno aseguró que añadirán a 300.000 familias, entre las medidas económicas del presidente Moreno anunciadas el 2 de octubre a las 8 en punto de la noche en cadena nacional. Se anunció además que se retirarían los aranceles en el campo agrícola e industrial. El gobierno optó por bajar y simplificar el impuesto único al banano, con el objetivo de dinamizar el sector, para que se genere más empleo y el sector productivo crezca. Según detalló el mandatario en su pronunciamiento, es necesario reducir sus costos. Bajo esa consigna se decidió bajar a la mitad el impuesto de salida de divisas para materias primas, para insumos y para bienes de capital que constan en el listado del Comité de Política Tributaria. La construcción sería el sector que genera más plazas de trabajo. Según Lenín Moreno, además, con el fin de preservar el empleo y reducir la masa salarial, el gobierno dispuso que los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Los prestadores de servicios sociales dejarán sus 30 días de descanso para igualarse a los 15 del sector privado. Estas son las medidas económicas planteadas por el Ejecutivo que han motivado a la población ecuatoriana. Hay que recordar que el año pasado, el gobierno de Lenín Moreno perdonó una deuda que suma un total de 32,1 millones de dólares en deudas a morosos del Servicio de Rentas Internas, que corresponden a grandes empresarios. Esta acción fue bastante criticada por sectores populares, porque favoreció la economía de grupos poderosos. Vale recalcar que, constantemente, se ha visto una actitud de acercamiento de Lenín Moreno hacia grupos financieros, y hacia la geopolítica norteamericana. Sin embargo, lo que a la población ecuatoriana le ha llamado mucho la atención sobre las acciones políticas de Lenín Moreno, no es precisamente que su mandatario sostenga relaciones internacionales con los Estados Unidos, sino el excesivo servilismo de este presidente a los intereses imperialistas, que en muchas ocasiones van contra los intereses populares. En la política, deben existir varios poderes constituidos, que se fiscalicen y se vigilen entre ellos, que se controlen entre sí.
para que no exista ninguna persona con demasiado poder y sin restricciones, que pueda cometer corrupción. Según el pensador francés Montesquieu, cuyo pensamiento fue relevante en la constitución de la primera Carta Magna del mundo, es decir, la Constitución de la República de Francia, y que además influyó en la elaboración de la Constitución de los Estados Unidos, es fundamental la necesidad de contrapoderes y contrapesos que regulen y limiten el poder de un presidente. Pero al interior del Ecuador, no existe ningún tipo de fiscalización ni contrapoder eficiente que logre fiscalizar las acciones del Ejecutivo. Y en el periodo presidencial de Rafael Correa, se alteraron las leyes para destruir aún mucho más estas regulaciones, en lugar de fortalecer una democracia saludable para Ecuador. El caso de Wikileaks es uno de los más importantes a destacar en cuanto a la crítica que se puede hacer contra el actual gobierno del Ecuador, y revela la alineación de Lenín Moreno a la geopolítica norteamericana. A continuación lo explicaré. Wikileaks es una agencia de noticias internacional que funciona como una ventana para observar a los gobiernos, y a las grandes corporaciones del mundo entero, para que los ciudadanos conozcan los secretos de corrupción que en muchas ocasiones estas organizaciones, y que los grandes estados ocultan a sus ciudadanos. En este contexto, representa un contrapoder en el mundo entero, puesto que a través de la filtración de información confidencial, le permite a los ciudadanos del mundo fiscalizar lo que las grandes corporaciones y los estados les están ocultando. Si el gobierno de Estados Unidos, y sus aliados en el mundo no tienen un contrapoder que limite sus excesos de poder alrededor del mundo, entonces, abusarán de su poder. Solo valga recordar para la ocasión, el vídeo filtrado por Wikileaks en 2010 del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, un vídeo que escandalizó fuertemente al mundo entero por sus reveladoras imágenes, un vídeo titulado Daño Colateral, en la que se evidencia el asesinato por parte del ejército de Estados Unidos, a civiles inocentes. La corrupción que la geopolítica norteamericana comete en el mundo, no tiene un contrapoder que la limite, pero Wikileaks, fundada por Julian Assange, ha sido un primer intento de ello. Sin embargo, en 2017, con la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, también ingresó un nuevo encargado de la Agencia Central de Inteligencia de dicho país. Para el cargo, Trump eligió a Mike Pompeo por su cercanía ideológica. Y Mike Pompeo, desde entonces, creó lo que vulgarmente hasta ahora se conoce como la doctrina Pompeo. La doctrina Pompeo aún está vigente, y se ha usado para justificar todas las atrocidades de Estados Unidos en el mundo, y para criminalizar a quienes buscan defender la salud política del mundo. Mike Pompeo buscó desestabilizar a Wikileaks, llamándola como una agencia de espionaje no estatal que interviene en la política de los países, por ende, una agencia terrorista. Porque a los intereses de Estados Unidos, limitar su geopolítica corrupta, es muy incómodo. Y este discurso de la doctrina Pompeo permeó en la política del gobierno de Lenín Moreno precisamente, y de su ministra del Interior, María Pola Romo. Quienes replican que Julian Assange es un terrorista y que intentó sabotear la política ecuatoriana. Dentro de esta persecución ecuatoriana contra Wikileaks, que evidencia la clara alineación de Lenín Moreno hacia la geopolítica norteamericana, razón por la que el pueblo ecuatoriano ahora protesta exigiendo su renuncia, se perjudicó al extranjero sueco Olavini, quien es amigo de Julian Assange, y activista a favor del software libre y la privacidad. La privacidad informática y el software libre defienden la democracia, porque al garantizar la privacidad de las personas, y al transparentar a los gobiernos, permiten que todas las personas puedan opinar y dar su voto a favor de los cambios que anhelan para su país, sin temor a ser reprimidos por los gobiernos autoritarios, o las grandes corporaciones mundiales. Bueno, amigas y amigos, eso es lo que les podemos informar hasta pronto. Si tienen algún comentario u opinión, déjenla por favor en los comentarios. Suscríbanse a mi canal de tecnología y sociedad, seguiré subiendo vídeos interesantes al respecto. Un placer conocerles.